Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él respondió: sin duda, ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con toda la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Podemos sentarnos. Si recuerdan, dejábamos el domingo pasado a Jesús en la sinagoga, una admiración de la gente que lo escuchaba, y hoy nos lo vuelve a repetir la palabra para que recordemos y hagamos gancho con el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Les decía, ¿quieren saber cómo continuó la historia? No se pierda el próximo capítulo, venga a misa. Y hoy hay un cambio drástico en la actitud de la gente al escuchar a Jesús. Y es impresionante cómo tiene que ver siempre con nuestro hoy. Yo les hablaba del hoy el domingo pasado, cómo nuestra relación con la palabra es el hoy, para no quedarnos atados al pasado que no se puede redimir y para no huirnos hacia un futuro de sueños que no se pueden realizar. El pasado y el futuro tienen sentido en el hoy, porque hoy el pasado es nuestra raíz y hoy el futuro es nuestra esperanza, nuestra motivación a seguir adelante en el camino. Y cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta palabra, todos quedan admirados. Y así como el domingo pasado, la palabra de Dios nos invitaba a decir cómo tiene que ser nuestra relación con la palabra. ¿Se acuerdan? Hablamos bastante de eso. Y una de las cosas será llevarla al hoy cotidiano. Hoy el Evangelio, con esta actitud de Jesús, nos lleva a una nueva actitud frente a la palabra, que es simplemente creer. 2 palabras muy cortitas. Hoy y la otra, creer, que nos llevan probablemente toda la vida. Creer en la palabra. Qué difícil hoy, ¿no? Cuando años atrás dar la palabra era suficiente, cuando todavía eso existe cuando hay un vínculo con un amigo, con un pariente, y aún así siempre algún temor más o menos grande, más o menos pequeño queda en el corazón. Espero que cumpla lo que dijo.
Y entonces nos damos cuenta nosotros qué importante es para construir vínculos y para construir una sociedad, qué importante es para poder construir comunidad, la confianza. Sin la confianza no podemos vivir. Sin creer en el otro, en los otros, no podemos vivir. Sin que nos crean, no podemos vincularnos y vivir. Y sobre todo en este tema de la palabra. Creer la palabra. ¿Crees en la palabra? ¿Crees el Evangelio? Con una vuelta de rosca, ¿te creíste el Evangelio? ¿Te la creíste o no a la palabra de Dios? Hay como un giro, ¿no?, de sentido cuando uno dice ¿te la creíste? Porque en la vida cotidiana, cuando le decimos a alguien ¿te la creíste?, es ingenuo. O cuando le decimos a alguien ¿vos te la crees?, decimos qué pedante, ¿no? Se la cree. No tiene proporción de la realidad. Pero cuando decimos te la creíste la palabra de Dios, hay un rasgo como de inocencia que es necesario para creer. Por eso los niños creen más fácilmente que los adultos. Y esa actitud de niño en general no sobrevive a nuestra edad adulta. Empezamos a buscar muchas confirmaciones, porque también el engaño y la mentira es una realidad en el hoy. ¿Y qué le sucede a la gente paisana de Jesús? Te pasaste por toda la Galilea y por toda la Judea haciendo milagros. Hiciste grandes milagros en Cafarnaúm, ciudad muy importante. Bueno, ahora que estás acá en casa, hace milagros. Lo ponen a prueba a Jesús. ¿Por qué? Porque vos sos el hijo de José. Nadie es profeta en su tierra. A ver, lo que decís está muy lindo, pero da pruebas, hace milagros. Y entonces Jesús se resiste a darnos el mensaje de que para creer hay que ver milagros. Ver para creer. Y más bien nos da vuelta a la situación y nos dice, no es ver para creer, es creer para ver. Porque el creer te da una nueva mirada, un nuevo modo de mirar la existencia y la realidad. Y para eso es verdad que hay que arriesgarse. ¿Y cuál es la prueba que Jesús pone para que le crean? No hace milagros, y por eso la gente se enoja. Y no solamente no hace milagros, como en otras partes y en otras ciudades, sino que además los desafía a creer recurriendo a la misma palabra y a los hechos. Jesús, que ve en sus paisanos un nacionalismo cerrado, los quiere abrirles la mente y decir, miren, Dios no es solamente el Dios de Nazaret. Dios no es solamente Dios de Israel. No se apropien de Dios ni del mensaje de Dios. Israel no tiene el monopolio de Dios, porque Dios es libre y se manifiesta a quien quiere. Y pone dos ejemplos Jesús. ¿Se acuerdan en los tiempos de Elías, un profeta muy importante? Había mucha hambre en ese tiempo, había una viuda que se estaba muriendo de hambre, que era una extranjera. Y Elías le hizo la ayuda y el milagro no a los de su pueblo, sino a los de afuera. ¿Y se acuerdan de Eliseo? Había muchos leprosos en la época de Eliseo en Israel. Pero ¿a quién curó? A Naamán, el sirio, que era un extranjero. ¿Cómo se lo vas a dar a los extranjeros si no se lo das a los tuyos? Si vos sos de los nuestros, empezá por nosotros. ¿Se acuerdan los viñedores de la última? Es decir, la palabra de Dios nos desafía a creerla abriendo la mente. Para creer hay que abrir la mente. Y Jesús quiere salvarnos, a nosotros creyentes y a nosotros como iglesia, de encerrar el mensaje en categorías nuestras, en nuestras categorías mentales, que muchas veces son pequeñas, cerradas. Aún nuestras categorías religiosas.
para querer atrapar y definir a Dios, cuando Dios es misterio. Y para vincularse con el misterio hay que creer. Creer en otros que también conocen ese misterio, tienen experiencia del misterio. Por eso la palabra de Dios hoy nos resalta dos actitudes frente a la palabra. Primero, la libertad. La libertad que tiene Jesús para decir lo que dijo y para hacer lo que hace. No teniendo miedo a la reacción y al enojo. Estás en tu casa y no haces milagros. Y se enojaron. Y fue fuerte, lo querían empujar para matarlo. Estaban enfurecidos, indignados. Me hace acordar un poco del enojo de algunos cuando el Papa empezó a recorrer países y no venía en la Argentina, y nos enojábamos. ¿Por qué no viene a la Argentina, que es su casa? Habría que preguntarle a él, que la verdad que solo él lo sabe. Pero quizás quedó marcado por este evangelio, donde dice, tengo que empezar por los de afuera, por los lejanos. Tengo que ir a los lugares donde hay crisis muy fuertes. Porque el Papa no es argentino, el Papa es para el mundo entero. Sale de la Argentina. Eso, llevémoslo a situaciones cotidianas nuestras. ¿Cuántas veces encasillamos a la gente con nuestros juicios fundados? Pero ya que están fundados no salimos de ahí. No somos capaces de cambiar la mirada y la idea. O a veces, peor, por prejuicios que no son fundados y que es una construcción de nuestra mente. Es así, él es así, ella es así, ya es así, ya. Y no damos oportunidades. Es verdad que hay que volver a creer, y es verdad que creer es un riesgo muy grande y que a veces nos implica sufrimiento. Pero también nos da la noción de cuánto nos relacionamos con el misterio y cuánto nosotros queremos atrapar la realidad y definirla. Cuando es así nos empezamos a pelear. Así comienzan los fundamentalismos religiosos, que ya los conocemos, adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. O los fundamentalismos de otras religiones que nosotros deploramos cuando utilizan la violencia en nombre de Dios. Recuerden las grandes discusiones que tuvo Jesús con los fariseos, porque no podían salir de su esquema mental. La libertad de Jesús desafía nuestros miedos. ¿Por qué a veces no tenemos libertad para decir lo que pensamos? A veces porque somos tímidos. Puede ser. A veces porque creemos que no sabemos lo suficiente. Puede ser. Pero muchísimas veces no decimos lo que el corazón nos empuja a decir porque tenemos miedo. Miedo a la reacción de la gente. A que me quieran menos, a que me evalúen mal, a que me malinterpreten y me rechacen. Y Jesús acá atraviesa el rechazo. Termina el Evangelio diciendo, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Yo me imagino la mirada tan segura, tan pacífica de Jesús, tan tranquila. ¿Ustedes me quieren matar? Yo tengo que seguir con mi misión, permiso. Se habrán quedado como petrificados frente a la seguridad serena de un hombre que se tenía a sí mismo totalmente. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre, hijo de Dios, en relación siempre con el hoy de la palabra, que lo ponía en comunión con el misterio, ¿no? Y se había apoyado y sostenido por esa misión que el Padre le confió. Vamos a pedir a Dios para cada uno de nosotros, creyentes, para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, primero la libertad para decir lo que hay que decir, y es bueno decir. La libertad también para permanecer callados cuando hay que callar. La sabiduría para reconocer la diferencia de cuándo debo callar, cuándo debo hablar. Y finalmente, ser liberados del miedo, no el coraje simplemente, sino la confianza, porque el miedo no se vence con coraje, sino con confianza, que es cuando uno se sabe apoyado en alguien por quien es muy amado. Por eso es tan importante vincularnos con el hoy de la palabra, para que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente como el corazón
de Dios y la mente de Dios es abierta para que todos puedan entrar. Que así sea.